Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales en el que uno hablamos de fútbol y el otro de superhéroes, el que toca hoy. Y acá estamos para analizar algo que me parece bastante interesante para poder hablar, que nos retrotrae al primer video de la historia de este canal, allá por 2020. Más de 4 años ha pasado del inicio de este bellísimo canal y millones de aventuras hemos tenido en el medio. Me parece una situación bastante interesante para analizar porque se trata de segundas oportunidades, tanto para Robert Downey Jr. como para Marvel, en lo que va a hacer ahora, bueno, el futuro. Robert Downey Jr. volverá al MCU, pero no como Iron Man, sino como Doctor Doom. Un movimiento que sorprendió a muchos. Pero no vamos a centrarnos tanto en lo que va a ser el futuro, sino en lo que fue el pasado. Este camino del 2008 al 2019... lleno de aventuras y que significó una segunda oportunidad, primero para Robert Downey Jr. Hollywood tiene esta lista de actores que nadie quiere trabajar y Robert Downey Jr. en aquel momento le integraba. Siempre se lo había visto, no siempre, pero en el último tiempo, hasta el 2008 que Marvel Studios lo catapultó nuevamente a la cima, se lo había visto como un actor problemático, que había tenido algunos problemas a lo largo de su vida, con adicciones y con la vida en prisión, que no era muy bien visto en las altas esferas de Hollywood. Entonces, Robert Downey Jr., un actor muy querido en su momento, muy bien valorado, había perdido recorrido. Bueno, todo este resurgimiento gracias a Marvel Studios lo llevó incluso a diversos papeles por fuera y en el 2023 a protagonizar... a ser actor de reparto de Oppenheimer, a ganar el Oscar posteriormente de aquel año. Pero también fue una segunda oportunidad para Marvel Studios porque, como he contado en su momento, creo, la compañía no pasaba por su mejor momento y decidió jugarse un pleno con Iron Man y empezar de alguna manera, de una forma un poquito más despegada, ¿no? Porque ya en aquella época existían las películas de X-Men, pero eran de Fox, lo mismo con la de los Cuatro Fantásticos. Spider-Man estaba con Sony, Hulk estaba con Universal. Entonces, claro, el camino no era tan seguro para Marvel Studios. Entonces, se alinearon detrás de los personajes que podían ir haciendo, dieron concesiones, se fueron afirmando de poco. Y bueno, con el tiempo, gracias a la alianza con Disney y demás cuestiones, los éxitos que fueron acarreando, lograron que Marvel Studios pueda... tener más personajes. Hoy ya tener la cartera de personajes de X-Men, de Cuatro Fantásticos, volvió a tener a Spider-Man. Bueno, una larga historia, pero que todo empezó allá por 2008 con Iron Man. Fue un éxito para los dos y fue una relación sin lugar a dudas excelente. Creo que Robert encarnó al personaje de una forma muy carismática. Un personaje que, dicho sea de paso, tenía su popularidad en los cómics, pero que no era tan grande como lo logró ser una vez después de las películas, ¿no? Por ahí tenías casos de personajes como Capitán América que habían sido muy populares en una época y que quizás para las nuevas generaciones les quedaba un poco lejos. Personajes que sí eran populares a pesar del tiempo, como Hulk. Pero Iron Man había tenido su cuota de popularidad, pero no había sido tan importante. Nadie esperaba, que muy pocos habrán esperado semejante éxito con las películas, por lo contrastado en los cómics. Había gente que era fanática por los cómics, por supuesto, como siempre pasa, pero no era un suceso muy grande. Con la llegada de la película en 2008, de las secuelas, las apariciones en Los Vengadores y demás, hicieron que el personaje sea catapultado. Y también logró, creo que esta cuestión clave de ser un personaje franquicia de Marvel Studios y ser de esos personajes que no imaginamos interpretados por otro actor. El día de mañana, quizás Marvel Studios, como ya ha hecho con Hugh Jackman como Wolverine, si tiene que volver a interpretar a Iron Man, probablemente vuelva a llamar a Robert Downey Jr., o el que lo tenga que hacer en el futuro la va a tener muy complicada, realmente, porque hay que competir contra el único que lo interpretó de esta manera, digamos, que lo hizo de una forma muy, muy importante, ¿no? Me parece que Robert Downey Jr. hizo un trabajo fenomenal, y con los años fue teniendo lugares distintos, ¿no? Yo creo que podemos marcar la trilogía junto con The Avengers de suma popularidad. Yo creo que la fase 1 es prácticamente toda de Iron Man. La fase 2
también, pero ya de a poco empieza a perder cierto lugar, y yo creo que ese lugar lo recupera con Civil War, ¿no? Me parece que en Era de Ultron tiene su espacio, y lo interesante acá es que el camino de Tony yo creo que es el más perfecto que desarrolló Marvel Studios. Es muy difícil de lograrlo, y la verdad es que fue realmente espectacular, porque claro, a ver, fue el primer personaje en ser presentado, fue puente con distintas cuestiones, y cada paso que fue dando el personaje a lo largo de las películas presagiaban lo que iba a venir en el futuro. En el 2015, con Era de Ultron, bueno, las pesadillas que presagiaban todos los temores de Tony, el hecho de hacerse cargo de las situaciones, de pelearse con el Capitán América en Civil War, de que parecía no tener lo que le dijo Capitán América en la película de The Avengers, no tenés el peso necesario para ser el héroe, ¿no? Esto de ser menos egoísta, y Tony fue el héroe en la película del 2012, no dudó en serlo también en Era de Ultron, y lo terminó haciendo sin lugar a dudas en Avengers Endgame. Como decíamos, también fue personaje puente, porque gracias a él vimos la presentación de diversos personajes, y sobre todo Spider-Man, un origen que fue muy criticado en su momento, pero que yo creo que al final de cuentas no terminó siendo tan terrible en la película, ¿no? En la previa muchos temían con que Tony iba a tener mucha participación. La verdad que Tony apareció realmente poco. Creo que Spider-Man necesitaba a alguien que lo trajera al universo. Querían refrescar un poco la idea, por eso vieron al tío Ben. Y Iron Man funcionó de alguna manera como el tío Ben de Peter. Por eso después la muerte en Endgame hizo tanto eco para Peter. Y fue su referente. Y a lo largo de los años se ha ido mostrando de diferentes maneras a Iron Man. Creo que el carisma del personaje y cómo lo interpreta Downey Jr. ha sido fundamental. Me parece que esos son aspectos muy importantes, pero también el aspecto visual, porque es un personaje que ha ido evolucionando a medida que pasó el tiempo con sus trajes, que han sido realmente muy buenos. Mi preferido es el de 2019, el de Endgame. Pero también el de Infinity War está muy cerca, porque es una maravilla. La escena en la que se lo pone ahí en la batalla de Nueva York me parece realmente hermosa. Y la verdad es que a lo largo del tiempo Tony ha ido evolucionando. Es un personaje que aprende mucho, que se ve muy reflejado en su padre, que cimenta una familia con Pepper, y que va aprendiendo. Es el personaje que más evolución alcanza, ¿no? Más allá de ser el personaje mejor formado, dentro de esa gran formación está que es el personaje que tiene más evolución. Arranca como un arrogante en el 2008, siendo un personaje que no se daba cuenta de las acciones de su compañía, y que lo sucedido en Afganistán lo hace recapacitar. Su relación con Jensen es importantísima, y decide buscar un destino mejor. Todo el tiempo va aprendiendo, sabe que, los escudos no funcionan, tenemos que hacer un escudo de diferente manera. Lo vio en Infinity War, lo aplicó para Endgame. Siempre se puso por delante. Por más que existe una especie de capa que lo protege y que lo hace ver más agrandado, chistoso, y con aires de superioridad. Detrás hay una persona que se preocupa mucho por el otro, que trata de proteger a Peter porque lo ve como un niño, y lo trata de proteger como si fuera un hijo. Trata de proteger a todos los Vengadores. Yo creo que en la disputa de Civil War podemos tener contrapuntos, ¿no? Cada uno puede pensar si es del Team Cap o del Team Iron Man. Yo personalmente apoyo la idea de Capitán América, pero eso no quiere decir que yo no reconozca que las intenciones de Iron Man no están basadas en algo malo, están basadas en intenciones buenas. Lo mismo con la de Capitán América. Los dos tienen sus contrapuntos, y los dos tienen una visión que trata de ser buena con su entorno. Tony trata de proteger todo el tiempo a su gente, y eso es fundamental. Y eso ha sido que su cierre en 2019 en Endgame sea lo emotivo que fue. Porque creo que el recorrido del personaje merecía que pueda tener un final a esa altura, donde él termine siendo el héroe definitivo, donde todo el recorrido sea justo, ¿no? Parte del camino es el final, y enaltezca a un personaje como pocos dentro del cine de superhéroes. Ha sido muy difícil lo que han logrado. Han sido unos 11 años de un personaje que
apareció prácticamente en todos los años. Habría que repasar, pero creo que salvo en el 2014, 2011 y 2010 apareció en el resto de los años. Creo que habría que chequear esos números, pero me parece que en esos años Tony no apareció. El resto apareció siempre en alguna película que no sea suya y demás. Lo que le pasó a la trilogía, lo que le pasó a Iron Man de particular, es que su trilogía terminó bastante antes. Su trilogía terminó en el 2013 y de ahí no hubo más películas individuales. Capitán América tuvo su cierre de trilogía en 2016. Bueno, ahora tendrá una nueva película, pero tiene Capitán América de Steve Rogers por ahora. Thor la terminó en 2017, Hulk no la continuó. Bueno, pero digo, la de Iron Man terminó bastante antes, abrió la fase 3 post de Avengers. Y sin embargo el personaje siguió manteniéndose y siguió siendo fundamental para distintas cuestiones y creo que la representación que generó fue muy importante. Yo creo que eso es esencial para un personaje, el hecho de lograr que sea tan querido y, como dije al inicio, sin tener un recorrido, un bagaje en los cómics, que sea tan importante. No lo niego, ha sido un personaje crucial, pero no tenía una base de fans tan sólida como otros personajes. Y creo que Marvel Studios ha sabido explotar esa faceta de él de manera espectacular. Porque había algo ahí para explotar, ¿no? Y Marvel Studios lo supo ver. Porque el personaje tenía mucho potencial. Y bueno, había que adaptarlo de esa manera a la gran pantalla. Y muchas veces estos proyectos sirven para atraer a público nuevo, incluso a leer los cómics. Es así. Los distintos proyectos en los formatos que sean atraen al público y mueven a que se haga algo así. Caso contrario, bueno, estamos nuevamente con Spider-Man. Miles Morales, el movimiento de los cómics impulsó que se haga una película. Las películas animadas de Spider-Man, de Spider-Verse, que ya las vamos a analizar en breve, esas películas que nos quedaron pendientes. Pero bueno, me parece que es bastante interesante el camino que ha tenido Tony Stark, que ha tenido Robert Downey Jr., que regresará próximamente como Doctor Doom, veremos en esa faceta. Y bueno, la relación que parecía haberse cortado en 2019 seguirá, y no descartemos que vuelva Iron Man en algún momento, con Robert Downey Jr. al mando. Pero bueno, parte de esta relación que hemos hablado de segundas oportunidades seguirá en un momento ya totalmente diferente de la vida de Robert Downey Jr. y que, bueno, es un antes y un después en su vida, y también para la de Marvel Studios, porque era un pleno total, la situación era muy complicada. Apostaron por él y apostaron por Iron Man y le salió realmente bien, porque la primera película fue un éxito y todo lo que vino después, bueno, ya saben, esa historia maravillosa de, bueno, en aquel momento la saga del infinito. Les mando un abrazo grande, gracias por haber estado del otro lado. Nos estaremos viendo en el siguiente episodio del podcast futbolero. Que estén bien, hasta luego. Chau, chau.